Buenas tardes a todos los presentes, a todas. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación al Ateneo. Eh, Nos parece importante tener estos espacios de reflexión, juntarnos entre compañeros y empezar a plantear algunos cuestionamientos. Y gracias a Mario, estuvimos hablando antes, nos organizamos un poco, vamos a presentar primero nosotros y después va a ir él. Bien, para no perder el tiempo, a nosotros lo primero que queremos contar un poco es quiénes somos y en qué estamos trabajando, ¿no? Nosotros somos parte de un proyecto que se llama Mapa del Poder Económico, que forma parte del equipo de investigación política en el colectivo de la revista Crisis, ¿sí? El equipo de investigación política no solamente está trabajando en este Mapa del Poder Económico, sino que también estamos trabajando en otros proyectos de investigación vinculados a la extrema derecha, a la policía, todo el tiempo con esta idea de producir información que sea relevante para la lucha política, ¿no? Una intersección ahí entre la generación de conocimiento y la acción política. Así que esos, digamos, son los títulos, los nombres que tenemos para este trabajo. Y lo que vamos a exponer ahora, también para aclarar un poco, forma parte de algunas investigaciones producidas, sobre todo respecto a motivos, indicadores económicos a escala nacional, ¿no? Vamos a tratar de anclarlo en Córdoba, pero las investigaciones que trabajamos, sobre todo tienen una escala nacional, tratamos de bajar la lectura a Córdoba. Principalmente trabajamos, hasta ahora hemos publicado un informe sobre la renta agropecuaria y sobre la exportación agropecuaria, sobre la producción de hidrocarburos, y estamos trabajando actualmente en uno de energía eléctrica. Bien, y ahora también para contar un poco la perspectiva nuestra de nuestro trabajo y por qué investigar el poder económico. Bueno, yo quiero empezar, digamos, con un concepto que a mí me parece clave. Yo también, en mi trayecto más académico, trabajé sobre promoción inmobiliaria, sobre los desarrollistas, algo, si tenemos tiempo les voy a contar de eso. Pero lo que nosotros creemos fundamental es transparentar los mecanismos específicos a través de los cuales el poder económico se ejerce, ¿no? Y esto también para dejar de verlo como un bloque monolítico, ¿sí? Superpoderoso, y poder empezar a entender bien cuál es esa política económica en la que actúan y cuál podría ser nuestra intervención ahí, a partir de entender específicamente los mecanismos con los que actúan. Así que ese es uno de los puntos de nuestra perspectiva. Bueno, gracias por la invitación también y por la presencia y las ganas de discutir, que es lo que creo que puede ser lo más rico que salga de esta conversación. Ahí hay una serie de preceptos, ideas generales, no los voy a desarrollar a todos, pero que son de alguna manera ciertas indicaciones que tenemos en cuenta a la hora de hacer esto que le llamamos investigación política, con la idea de buscar un término que tenga una densidad propia y que se nutre de una serie de otros tipos de indagaciones, como puede ser una investigación académica, una investigación judicial, una investigación periodística. Nosotros tratamos de desarrollar una forma de investigar donde la politicidad de eso esté dada por la manera en que se entrama con otros actores, que discute, que busca darle cierta vigencia en la utilidad de las luchas específicas que se van dando, y no necesariamente por el objeto. En este caso es un objeto igual bastante obviamente político, ¿no? Hablar del poder económico, pero tratar de pensar cuáles son sus mecanismos de incidencia política es un poco lo que aglutina nuestras inquietudes en torno al tema. Y lo que yo quería decir es esto de, un poco lo que tratamos de hacer es repensar la confrontación, ¿no? Quizás luego de ciertas deconstrucciones sobre la lógica del poder, la idea de que el poder es una relación y no algo que hay que conquistar que está en algún lado, nos hizo olvidar, como en una perspectiva histórica, en una perspectiva colectiva, nos hizo olvidar que hay ciertos personajes que ocupan un rol dominante, a los que podemos llamar poderosos, y que es importante saber quiénes son, cómo se organizan, dónde están, cuáles son sus mecanismos de influencia, en vistas a, no sé, desarrollar algún tipo de control ciudadano sobre lo que pasa. Y en ese sentido creemos que para hacer eso hay que desarrollar una capacidad colectiva nutrida
de saberes de los más diversos, donde cada uno puede desarrollar un expertise, una manera específica de indagar, pero hay que tratar de poner en común lo que vamos investigando. Y en la hora de pensar en ciertos criterios, pensábamos, bueno, esta idea de que hay una triple cita, ¿no? Entre una cierta paciencia, una sistematicidad. Nosotros tratamos de no generar informes cada un mes, 2 meses y pasar página y pasar otro tema, sino de mantener la inquietud, la pregunta, el monitoreo. Imaginación en el sentido de poder pensar imágenes que nos ayuden a entender el gran caos en el que vivimos, ¿no? Que nos den una idea del presente e incluso deseablemente una idea del futuro. Y método en el sentido de pensar formas de indagación que nos permitan salir de la abstracción y contradecir nuestros prejuicios. Como personas, a partir de nuestra ideología, tenemos una mirada al mundo, pero queremos saber si es desarrollar mecanismos específicos de verificación empírica que nos permitan contradecir lo que pensamos y llegar a una idea más rica acerca de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, vamos a pasar a contarles algunas cuestiones que venimos viendo. Dale. Bien, acá para empezar, digamos, ¿no? Para ver qué producimos y sobre qué trabajamos, ¿no? Traemos los informes que estuvimos viendo. Primero vamos a empezar con un tema muy conocido, muy en agenda ahora, ¿sí? A partir de la rebaja temporal de retenciones, ¿no? Que tiene que ver con la influencia y el poder que tienen las cerealeras, las exportadoras, en todo el sistema productivo del agro, pero también en el país, ¿no? Es una influencia clave por, esto es muy conocido, pero digo por la concentración que tienen respecto a las exportaciones, ¿no? Nosotros trabajamos con datos de 2021, porque el informe fue de ese entonces, pero es muy elocuente que el 46% de las exportaciones en ese año fueron explicadas por exportaciones vinculadas a oleaginosas o cereales, ¿no? Este es el dato que traemos ahí, ¿no? Para mostrar la influencia del sector. Y es importante también ver esto. Acá tenemos dos datos que nos hablan de lo mismo, pero que tiene que ver con la concentración del segmento de exportación, ¿no? Para los datos de 2021, podemos ver que con 9 empresas explican el 90% de las ventas, ¿no? De oleaginosa y cereales al exterior. O sea, el 90%, el 46% de la exportación del país en 9 organizaciones, 9 instituciones. Esto, digo, y acá tenemos ese cuadro es el de 2021 y acá tenemos el resultado de la última liquidación. Este es un cuadro de lotes, que son unos investigadores cordobeses también, el Observatorio del Trabajo de la Economía y Sociedad, creo. ¿Sí? Sí. Son unos economistas cordobeses que muestran también estas grandes cerealeras que se quedaron con la mayor porción de la rebaja de retenciones, ¿no? Que coparon ese cupo de 7.000 millones. Bueno, ahí tenemos a Cargill, a Dreyfus, a Costco, a GD, muchas multinacionales, algunas nacionales, pero bueno, entender esto, ¿no? Cuando es clásico, pero la discusión que tanto tiempo tuvimos sobre la renta agropecuaria tiene acá un punto nodal, ¿no? En las exportadoras. Y ese punto nodal, y yo creo que digo, ahora más que nunca está en agenda, tiene que ver con cómo es el sistema, ¿no? Para realizar la exportación, que está vinculado con la declaración jurada de venta al exterior, ¿no? Es decir, la liquidación de las exportaciones se hace a través de una declaración jurada que incluso permite diferir el momento de la declaración de la venta respecto al momento de efectivización de la venta, ¿no? Eso genera algunas prácticas que son muy gravosas, no solamente para el Estado, sino muy gravosas también en términos de ingreso de divisas y control del tipo de cambio, ¿no? Es decir, el propio mecanismo que existe para declarar las ventas, para realizar las exportaciones, agrava, aumenta la posición monopólica que tienen estas empresas, ¿no? Con el tiempo, bien. Acá lo que traigo, por eso, nosotros conocemos el caso de las últimas ventas que en 3 días se copó el cupo por la baja de retención de 7.000, ¿no? De 7.000 millones de dólares.
Este es el cuadro que nosotros trabajamos en el informe 2022. Ahí tenemos las ventas, las declaraciones de venta de entre enero y mayo de 2022, que tiene un pico fuertísimo de venta el 24 de febrero del 22, ¿no? Que fue el día que Rusia invadió Ucrania. Lo que pasó, digo, para entender la recurrencia de la práctica, ¿no? Y en esto también, como no hay tampoco gran ciencia en algunas cosas, la recurrencia de la práctica. Apenas entraron en conflicto dos productores de grano importantes del mundo, lo que hicieron las cerealeras fue lo mismo que hicieron cuando se anunció la baja temporal de retenciones, ¿no? Emplearon este instrumento. Un instrumento que además forma parte de la normativa del país, y por eso traigo, ¿no? Desde 1976, ¿no? La ley que lo regula, publicada en octubre del 76, ¿no? Forma parte de esa gran transformación política y económica del país. Implementó este sistema de declaración jurada que no solamente permite diferir, sino que también hace que las exportaciones sean por declaración jurada, ¿no? Todo esto, por supuesto, se complementó con un proceso posterior de privatización de puertos, ¿no? Pero bueno, nos parecía interesante, en este momento que está subrayado el mecanismo, volver sobre él y decir, bueno, acá tenemos algo que condiciona la economía del país, posiciona a estas exportadoras con un control político de la cuestión. Bien, estoy yendo un poquito de tiempo, ¿no? Bien, pero acá, bien, ¿no? Nos interesa esto, ver los mecanismos específicos a partir del cual se ejerce el poder económico para nosotros pensar nuestra acción. Pero faltaría entender cómo actúan las 9 exportadoras. Vos perdóname, a mí me falta saber qué hacen. Le compran a los productores pequeños y después se lo venden a los grandes países. ¿Cómo es el mecanismo explicado? Me parece que vamos a tener un momento de preguntas después. Sí. Sí. ¿Lo tenés previsto para después? No, en la exposición no. O sea, en la exposición no. Sí, te puedo responder, pero para que no lo sigamos haciendo. Pero sí, ellos compran en ese momento o después. Del momento en que declaran, pueden llegar a tener hasta un año para hacer la venta. ¿Sí? Entonces, capitalizan toda la oportunidad. Sí, y al comprar fijan precio, ¿no? Entonces, ellos cuando ven la invasión de Rusia a Ucrania, si no recuerdo mal, ¿no? Eso está detallado en el informe, después se los pasamos cada una de las cosas que han sido publicadas o van a ser publicadas. Este está publicado y detallado como al fijar precio, como digo, cuando ven la invasión de Rusia a Ucrania saben que va a subir el precio, entonces declaran un montón de ventas con el precio, sabiendo que al otro día, a los 2 días, a la semana va a subir, entonces pagan retenciones por un monto mucho menor al que efectivamente luego venden. Además de que se venden a sí mismas a través de empresas cáscara que tienen en el exterior, entonces fijan un precio que puede ser ficticio y después esa otra empresa es la que realiza la venta efectiva al comprador efectivo del grano, lo que estén vendiendo, ¿no? Más allá de que, digo, son tipos de mecanismos que empezamos a ver repetidamente. Nosotros queríamos hacer como un salpicadito para mostrar un poco las cosas en las que estuvimos trabajando, entonces vamos medio velozmente, pero este es el informe que publicamos, lo empezamos a trabajar en la línea de pensar, bueno, ¿cuál es el sector que está llamado a desarrollar un papel preponderante, o así se dice repetidamente, los analistas económicos, incluso los políticos que se encargan de la política económica? Bueno, se dice, lo que nos va a sacar de la situación de fragilidad macroeconómica es el boom del petróleo en vaca muerta, ¿no? Porque permite aumentar la cantidad de divisas, ¿no? Siendo un nuevo canal, incluso se dice una nueva pampa húmeda de financiamiento de divisas para el país. Sin embargo, bueno, esto es una reconstrucción que llevó bastante tiempo y que tiene que ver con esto de a veces desarrollar una capacidad colectiva de indagación, ¿no? Que esto acá está ilustrado, pero tenemos el mapa hecho con descargadas la base de datos de cada pozo, cada área concesionada, cada caño que va de oleoducto a gasoducto. Y lo que primero encontramos es que esta idea de que vamos a recibir una bendición por vaca muerta
Tiene una trampa que tiene que ver con que se trata de un sector altamente concentrado en muy pocas empresas, que esas empresas desarrollan distintos mecanismos de ilusión financiera, y eso lo pueden ver también en el informe. Detallamos las distintas maneras de eludir cuando hay control de capitales para exteriorizar sus ganancias, y también eso, construir empresas cáscaras que les permiten hasta 6, 7 niveles de distancia de la operación real con el último controlante de la empresa. Por eso es importante hablar de grupos económicos y no solo de empresas. Ahí nos pusimos a mirar un poco cuáles son las empresas. En este caso acá, este es un ranking por facturación del año 2023, si mal no recuerdo, que hicieron otros compañeros del MATE de Rosario, y donde se ve esto, de que hay una estructura donde las 4 principales empresas, siendo YPF la primera, Pan American Energy, Pampa y Shell, concentran el 60% de la facturación de todo el sector energético. Ahí pueden encontrar algunos datos sobre cada una de ellas. Se trata de un sector que tiene participación del capital extranjero importante, ¿no? Pan American Energy, bueno, lo tenía por acá, pero es mitad de capitales ingleses, tiene capitales chinos, Shell inglesa. No, sí. Pero también hay una gran participación del capital público, ¿no? Porque está YPF, que inicialmente se había dicho iba a ser privatizada, pero lo que nosotros encontramos es que el nuevo gobierno más bien lo que hizo fue desarrollar una estrategia de liderar a través de YPF este nuevo redireccionamiento hacia la exportación de crudo, ¿no? En vez de pensar cómo este potencial energético que tiene el país puede servir para fortalecer la industria, para llevar energía a través de gas, de electricidad, de petróleo al propio país, pensar, bueno, ¿cómo hacemos para construir los ductos lo más rápido posible, ensanchar los que ya hay, que vayan hacia los puertos, hacia Chile, etc.? Y esto es lo que estamos trabajando. Creo que por el tiempo que tenemos voy a ser un poco veloz. Pero son muchos datos y nos parecía importante traerlos. Sabemos que no es que uno desde el fondo va a verlos y leerlos y desarrollar una lectura meticulosa de esto, pero son datos que están disponibles. O sea, lo único que hicimos fue entrar a la página de Camesa, remarcarnos un rato, mirar los datos, descargarlos y ponernos a ponerlos en relación. Por eso decimos que es una capacidad colectiva y que es un músculo, ¿no?, que hay que ejercitar. Y ponerlo en común para la discusión, ¿no? La generación por tecnología, lo ven arriba. Esta es la matriz energética, creo que es de enero a julio del 2025, ¿no? Entonces, a nivel nacional, así es como se produce la energía. Acá hablamos de energía eléctrica, que a diferencia del petróleo, que es una commodity que se puede exportar, estamos hablando de algo que a nosotros no nos queda otra que nos produzcan energía estos proveedores, y a los proveedores no les queda otra que vendernos energía a nosotros, ¿no? Somos como una relación medio rehén. Y acá el negocio entonces es ver, bueno, cómo nos venden más caro a nosotros. Y el primer grupo económico, de nuevo, es el grupo nacional, ¿no? Son las centrales hidroeléctricas que no fueron, creo que es Yacyretá, ¿no? Nada más. Y también la nucleoeléctrica argentina, que produce energía nuclear, ¿no? En la central de Embalse, las 2 de Atucha, que ahora quiere ser privatizada, ¿no? Pero luego lo que tenemos como los 2 grupos destacados son Pampa, que ya la habíamos visto como una de las grandes energéticas, ¿no?, que también es importante en gas. De hecho, también es la dueña de Ecogas. Así que ahí tenemos a Pampa en Córdoba. Y Central Puerto, que en ambos casos se trata de grupos empresarios creados a partir de personajes que vienen del mundo de las finanzas en los 90, y que con la salida de la convertibilidad, con la devaluación, se encuentran con que los grandes multinacionales que habían ingresado a partir de las privatizaciones quieren irse del país porque ya no lo encuentran rentable, y aprovechan para ir armando sus grupos económicos, comprando distintas empresas y construir a partir de ahí estos gigantes que hoy tenemos. Y acá, no sé si se llega a ver, pero eso rojo que está ahí, ese 7%, es el 7% que aporta a la generación nacional Córdoba. Entonces, si miramos con lupa Córdoba, esto es lo mismo, pero para Córdoba. Algunos datos que nos parecían importantes de esto de empezar a entender, bueno, cómo funciona productivamente el país, la provincia.
hay un doble ejercicio de comprenderlo. No se puede comprender los grupos económicos sin comprender cómo funciona la economía, la producción. Entonces ahí abajo ven comparados, ¿no? Mes a mes, la demanda y la generación. Más o menos Córdoba genera lo que demanda. También cuáles son los grupos, y el 80% de la producción, de la generación de energía cordobesa es pública, ¿no? El 49% pertenece al complejo público nacional y el 32% es provincial, ¿no? A través de PEC. Y acá incluso lo que uno puede ver en esa base de datos, y nos parecía que es un indicio, todavía no sabemos muy bien de qué, pero que es de esas cosas datos que nos pueden llevar como huellas, como hilos de los cuales tirar a otros datos, que son los grandes consumidores de energía, ¿no? Los grandes usuarios de energía son solo el 6% del total consumido en la provincia, y ahí se destacan con el 25% Minetti, que es la empresa de cemento, ¿no? Con la planta de Malagueño. Sí. Está Atanor, que produce básicamente agroquímicos, con el 20%, el 10% de la Coca-Cola, Petroquímica Río Tercero, Fiat, Arcor, Priti, ¿no? Son los grandes demandantes de energía de nuestra provincia. Sí. Vamos rápido para respetar el cronograma. Capaz que acá tengo alguna información sobre promoción inmobiliaria. Yo, para ir rápido y pasar más a las conclusiones, me voy a concentrar solamente en un concepto respecto a lo que investigué de promoción inmobiliaria, y voy a traer dos personajes que pueden ser uno más conocido, otro menos para todos ustedes, pero que es Euclides Bugliotti y Martín Amengual, ¿no? Dos promotores, Bugliotti con Dinosaurio y Amengual con Reagan Piley, conocido después. A mí me interesa solamente traer, y bajando a Córdoba, ¿no?, la trayectoria de estos dos empresarios para diferenciar forma de aproximarse y relacionarse con la política y los resultados que tuvieron, ¿no? Solamente para dejar picando esas ideas. Bugliotti, ustedes lo conocieron, su estrategia fue de alineación política partidaria, ¿no? Tanto con el respaldo Mestre, como puede ser después con la alineación con el kirchnerismo, como con asimismo también con haber participado en los debates internos del partido peronista, mientras que Martín Amengual tuvo del peronismo cordobés, ¿no? Mientras que Martín Amengual tuvo una representación más sectorial, ¿no? Pasó de la Cámara de la Construcción a la Cámara Desarrollista, a la Fundación Mediterránea, ¿sí? Y lo que yo encontré es que en términos de lograr concesiones estatales, la estrategia de Bugliotti fue mucho más efectiva, ¿no? Amengual se encontró con varios escollos, por ejemplo, con la venta del Patio Olmos a una competidora directa como es IRSA, ¿no? Es algo que él no pudo impedir desde la posición que se había. Siendo presidente de la Fundación Mediterránea, no pudo impedir que el shopping que tenía concesionado le vendiera el terreno al competidor. En el caso de Bugliotti, si bien tuvo algunos reveses en algunas cuestiones, pero pudo terminar superando fallos desfavorables en el Dino de Ruta 20. Así que bueno, trae esos dos casos, ¿no? Después, si hay preguntas, podemos seguir charlando, pero como también para pensar esta cuestión de cómo distintas líneas de acción tienen distintos resultados, y cómo incluso a veces los actores estatales tienen una gran influencia. Digamos, nosotros tendemos a ver a los empresarios como superpoderosos frente al Estado, frente a los representantes estatales. No es tan fácil la cosa, la verdad es que eso está permanentemente disputado. Yo también lo pude ver en los procesos de emergencia de algunos instrumentos urbanísticos acá en Córdoba. Es más discutida la cosa de lo que uno como desesperanzadamente tiende a creer a veces. Bien, y para cerrar, que capaz nos pasamos unos minutitos pero para traer algunas ideas. Primero que nada, en Argentina, clave para entender las transformaciones del poder económico, las crisis económicas, ¿no? Cambian abruptamente las variables y eso transforma, ¿no? Empresas multinacionales invertidas en sectores no transables de servicios, ¿no? En la convertibilidad tenían altas ganancias, cuando se devalúa empiezan a tener pérdidas relativas a lo que pueden ganar en otros lugares del mundo y le venden al capital local, ¿no? Entonces, las crisis económicas como grandes transformadoras que cambian, no radicalmente, pero transforman la cúpula empresarial de la Argentina.
Y, así y ahí se explica muchas veces la emergencia acá de grupos económicos locales. Ahora hablamos de Pampa Energía, por ejemplo, bastante, pero que de todas maneras no funcionan como una burguesía nacional, sino que ya funcionan en una lógica transnacionalizada, financiarizada de la economía, ¿no? Son actores nacionales que crecen en la oportunidad que genera la crisis económica, pero que no actúan, que actúan con prácticas y con estrategias que son la del capital transnacional, ¿no? Porque y existen insertos en cadenas de valor transnacionales. Así que bueno, es como una reflexión ahí para dejar respecto a cómo podemos pensar a estos sectores dominantes ahora. Sí, no, ahí, sí, o sea, ahí estaba planteado, ¿no? Hay grandes transformaciones que hemos vivido en las últimas décadas en el funcionamiento del sistema capitalista a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con el surgimiento de cadenas globales de valor que tienden a generar monopolios en cada uno de los ámbitos acumulados de privilegiados para la acumulación, ¿no? Entonces eso se ve, por ejemplo, en otro caso como puede ser el de Tierra del Fuego, donde hablando con gente que está metida dentro del estudio de esos sistemas productivos, dice, acá los empresarios, algunos, las empresas, digo, tienen saberes para producir computadoras, para escalar en la cadena. El tema es que el proveedor sabe muy bien el lugar que quiere que vos ocupes dentro de esa cadena. Entonces hay una gran dificultad, y más si a uno de eso le suma la financiarización creciente y el control, ¿no? Es una agenda que queremos desarrollar. Bueno, ¿cómo inciden esas lógicas de financiarización y los actores financieros, los fondos comunes de inversión multinacionales, los bancos, en el formateo de la matriz productiva? Y por último, esto que un poco decíamos al principio, nosotros pensamos que es necesario rearmar la confrontación con los poderosos, que hay que hacerlo de un modo inteligente y a sabiendas de quiénes son y cómo funcionan, y con el horizonte de ejercer un creciente control público sobre lo que sucede en nuestro país. Recuperar de alguna manera un espíritu, una forma efectiva de ejercer la soberanía. Así que, nada, quedamos súper abiertos a comentarios, preguntas y a que esto continúe.